Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ahora vamos a iniciar con el tema de integral definida. Vamos a ver que este tema es sencillo si ya manejamos la integral indefinida. Solo le vamos a agregar una cosita más, que esa cosita más lo vamos a ver como evaluar una función. Vamos a ver qué sencillo este tema. Claro, ya manejando la integral indefinida. Nos dice que el concepto de integral y en general del cálculo integral tuvo su origen histórico en la necesidad de resolver problemas concretos, uno de cuyos ejemplos más característicos es el cálculo del área de una figura curvilínea. Nos dice, consideremos una curva situada sobre el eje X que representa la gráfica de la función con ecuación y igual a f de x. Se desea encontrar el área S de la superficie limitada por la curva con ecuación y igual a fx, el eje x y las rectas paralelas al eje y, con ecuaciones x igual a a y x igual a b. Para tal efecto, dividimos el intervalo AB en n partes, no necesariamente iguales como se muestra a continuación. Entonces, nosotros queremos hallar el área que está entre ¿qué? Entre esta curva, entre esta línea vertical y entre esta otra línea vertical. Pero además también está encerrada entre el eje X. Primero, principio básico, recordemos que acá una área, en este curso vamos a ver áreas que estén totalmente encerradas acá. La izquierda, derecha, por debajo, por arriba, todo tiene que estar encerrado. Entonces logramos ver que las rectas verticales nos cierran por izquierda y por derecha, el eje X por debajo y nuestra curva por arriba. Entonces siempre garantizar eso, que estamos trabajando con una curva cerrada. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que nosotros vamos a tener el área que está acá, toda en rosa, y eso lo vamos a aproximar con rectángulos, unos rectángulos. Lo vamos a aproximar con unos rectángulos. Podemos hacer un poquito de rectángulos, 4 rectángulos, 5 rectángulos, 7, 10, 1000 rectángulos. Claro que mientras más rectángulos vamos a dibujar, el área va a ser más exacta, más exacta. Entonces, como lo mencioné anteriormente, nosotros podemos dibujar 5, 3, 1000, 10.000 rectángulos o infinitos rectángulos. A esto se nos va a conocer un límite, vamos a formar un límite por la cantidad de rectángulos que podemos dibujar. En este caso no nos vamos a meter tanto en esa teoría, en sumas de Riemann, sino vamos directamente al resultado. Ese límite se conoce como la integral definida. Vamos a ver. Dice que la integral definida de la función f de x en el intervalo AB y se denota por la integral, vamos a decir, de a b de f de x. Vean que a era el inicio del lado izquierdo y b era el final, lo que me iniciaba la integral y lo que me está cerrando la integral, o lo que encierra el área por izquierda y por derecha. Me está acotando mi área. Dice, donde f de x se llama integrando. Ya nosotros sabíamos, los límites de integración son a y b. Entonces, a y b van a ser los límites de integración. ¿Qué me indica A? ¿Dónde está iniciando mi área? ¿Y qué me indica B? ¿Dónde está terminando mi área? Con A como límite inferior y B como límite superior. Dice que esta igualdad es la famosa fórmula de Leibniz y Newton, que reduce el problema del cálculo de la integral definida de una función a la obtención de una primitiva de la misma y constituye así un enlace entre el cálculo diferencial e integral. Muchos de los problemas concretos estudiados por los más grandes matemáticos se resuelven automáticamente con esta fórmula, que establece sencillamente que la integral definida de la función f de x en el intervalo AB, tenemos que tener un intervalo para trabajar, es igual a la diferencia entre los valores de cualquiera de sus primitivas en los extremos superiores e inferiores del intervalo. Además nos dice que la diferencia 6.3, o sea, esta integral que tenemos acá, se acostumbra a escribir de la siguiente manera: f de x rayita vertical AB. Eso se indica nada más que es f de b menos f de a. Es una forma para no estar escribiendo f de b menos f de a. Simplemente esto significa lo mismo, que vamos a evaluar f mayúscula en b y a. Recuerden el orden, siempre es el de arriba menos el de abajo, el más grande menos el de abajo.
Porque recuerden que iba de izquierda a derecha, entonces A tiene que ser el pequeñito y B tiene que ser el más grande. Entonces, prácticamente ya sabemos calcular una integral definida. Vamos a ver un ejemplito aquí, corto. Nos dice, por ejemplo, utilizando la fórmula de Newton y Leibniz, puede calcularse la integral de 0 a 3 de x a la 2 de x, que determina el área de la región limitada por la curva y igual a x a la 2 y las rectas con ecuaciones y igual a 0, x igual a 3 y x igual a 0. Este es el eje x y estas son las líneas verticales, x0 y x3. ¿De dónde se sigue que la integral de 0 a 3? En este caso ya nos hablan de área, nosotros vamos a verlo más adelante en aplicaciones de área. Por el momento solo quiero que observemos cómo calculamos esta integral. Vean que entonces tenemos la integral de ¿qué? La integral de x a la 2. ¿Cuál es la integral de x a la 2? Es de las sencillas, ¿verdad? Es de la forma x a la n. Sumamos un 1 al exponente, entonces 2 más 1, 3. Entre 3. Recuerden que la fórmula general que teníamos en integral indefinida era x a la n de x era igual a ¿qué? A x a la n entre n más 1. Y acá n más 1 se me olvidó. Y más la constante de integración. Y aquí donde n era distinto de menos 1. Otra diferencia de que acá, que la integral indefinida siempre escribíamos el c, la constante de integración. Acá no. Acá ya este resultado nos tiene que dar un valor. En la integral definida nos va a tener que dar un número, un resultado, a menos que ya nos den, que nos vaya a dar algo con parámetros, ¿verdad? Que el problema nos dice algo con parámetros, un A y un B, que no sabemos los valores, pero al final de cuentas eso va a ser un número, nada más que es una constante en general, un A, un B, ¿verdad? Entonces vean que sencillo, calculamos la integral, x a la 2 es x a la 3 entre 3. Ah, bueno, y como es una integral definida, lo evalúo de 0 a 3. ¿Y qué significa esta línea? Bueno, significa evaluar esta función que va a ser mi ¿qué? Esta función es mi f mayúscula de x. Es evaluar eso en f de b. El b en este caso es 3. Y menos f de a. Menos f de a. Acá es mayúscula. Y acá es el a. Entonces vean que estamos evaluando 3 elevado a la 3 entre 3 menos la misma función, pero ahora en 0. 0 al cubo entre 3. Y eso lo calculamos ahí con la calculadora manual, como gustemos. Y aquí lo que agregamos es unidades lineales porque estamos calculando un área en este ejemplo, ¿verdad? En el caso que no nos digan las unidades, lo podemos dejar simplemente 9 o agregarle unidades lineales, siempre y cuando nos digan que estamos calculando un área. Y entonces, luego, esta formulita que tenemos por acá, la fórmula de Newton-Leibniz, eso se divide en teorema fundamental del cálculo, parte 2, el que tenemos por acá. Pero vamos a ver el primero. Dice que teorema fundamental del cálculo, parte 1. Si f es continua sobre AB, entonces la función g definida por, bueno, dice que g de x igual a la integral de a x de f de t, donde x está entre a y b, es continua de a a b. O sea, vean que entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la integral es una función, ¿verdad? Como lo mencioné en una de las clases de integral indefinida. Entonces dicen que g de x es igual a la integral de a x de f de x. Entonces aquí aplica todo lo que sabemos de funciones. Es continua de a b. Entonces dicen que esta función que tenemos acá, esta integral, es continua. Y derivable en a b, derivable en el abierto. Y además podemos calcular la derivada de g', o sea, la derivada de la integral. Dice que la derivada de la integral, o sea, de g' es igual a f de x. Vean qué sencillo, la derivada de esta integral es simplemente que agarrar la función, vamos a borrar esto un poco acá, agarrar la función esta que viene acá adentro, f de t, y escribirla como f de x en términos de x. ¿Cómo decir que solamente estamos evaluando x en mi función? Entonces, sencillo es, la derivada de g de x es f de x. Cambiar el t por x en la función que viene adentro. Y un ejemplo para que vean qué sencillo que es. Dice, encuentre la derivada de la función g de x igual a la integral de 0 a x de la raíz de 1 más t a la 2.
de t. Entonces lo importante es que acá venga un a, que es una constante, y acá en el límite superior venga un x. Si no viene de esa manera, entonces hay que ver cómo se resuelve, pero en este caso es el caso más sencillo. Y entonces, bueno, ¿qué tendríamos que comprobar? Que esta función es continua, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice el problema. F es continua sobre AB. Ah, bueno, sí, claro, esa función es continua. Y entonces la integral existe y la derivada es g' de x. Es simplemente tomar lo que tenemos aquí en verde, 1 más, y el x lo cambio, perdón, el t lo cambio por x, 1 más x y raíz. Y esa es la derivada. Y esa es la función derivada de g'. Vean qué sencillo. Algo tan sencillo, pero si no sabemos la teoría no lo vamos a poder resolver. Se nos va a hacer algo muy raro. ¿Cómo derivar esta? ¿Cómo vamos a derivar esto? ¿Cómo vamos a derivar esta integral? ¿Cómo derivo la integral? Qué raro, ¿verdad? Entonces la integral es una función, entonces podemos encontrar su derivada y la segunda derivada. Y ahora el teorema fundamental del cálculo a parte 2 dice, si f es una función continua, igual sobre AB, entonces tenemos la función continua. Nos dice que la integral de a a b, límite inferior, recuerden que es la, y límite superior, que está arriba, ¿verdad? Entonces, fácil. Dice que es simplemente f mayúscula b menos f de a, donde f es una antiderivada o una primitiva de f. Es decir, una función tal que f' mayúscula es igual a f. Como lo hemos visto, integral indefinida. Lo único, vean que la diferencia, otra vez repito, simplemente es que estamos evaluando acá, ¿verdad? Igualmente, integral definida, estamos viendo que con solo que la función f de x sea continua, ya podemos calcular la integral. Hay funciones que nosotros sabemos que es integrable, pero digámoslo así, manualmente no podemos encontrar su integral con los métodos que conocemos y ni con otro método. Para eso existen métodos numéricos para calcular su aproximación. Y entonces en este caso vamos a ver unas propiedades. La integral definida tiene unas propiedades muy similares o iguales a la integral indefinida. Nos dice la primera que si k es una constante, un número real, ¿verdad? Y f es integrable, un intervalo, entonces simplemente lo que estamos haciendo es, nos dice que la constante sale, ¿verdad? La constante sale, igualmente que la integral indefinida. Luego nos dice que podemos separar en una suma, si tenemos la integral de AB de f de x más g de x lo puedo separar como la integral de AB de f de x más la integral de AB de g de x, igual como lo realizamos en integral e indefinida, solo que igual vean que con los límites y se mantiene igual, no cambia nada los límites. Tenemos una segunda propiedad. La tercera propiedad, esta es importante, dice que f y g son funciones integrales de AB. Además, además dice que f de x es menor o igual que g de x. Entonces, dice que la integral de AB de f de x es menor o igual que la integral de AB de g de x. Se conserva la desigualdad. Vean que f de x es más pequeñito que g de x. Entonces, cuando aplico integral a ambos lados, eso es lo que estamos aplicando en realidad. Lo vemos de esa manera sencilla, se mantiene la igualdad. Es como cuando le damos al cuadrado, ¿verdad? Se mantiene la igualdad. ¿Cuándo no se mantiene? Un ejemplo, cuando multiplicamos por menos 1, se invierte, ¿verdad? Se invierte. Entonces, hay que aprender estas propiedades y la siguiente propiedad también, las siguientes propiedades. Vamos a ver, la siguiente nos dice como un teorema, dice si f es una función integrable de AB, AC y CB. Con C está entre A y B, o sea, vamos a ver aquí gráficamente qué es lo que tenemos. Tenemos acá un intervalo A y B y un C por ahí. No, vamos a hacerlo en otro lado, no necesariamente esa mitad, digamos que por acá. Entonces nos dice que es lo mismo integrar de A a B, o sea, todo esto, todo ahí, todo nuestra integral, si es un área, ¿verdad? Lo que estamos buscando es lo mismo integrarla de A a B que integrarla en pedacitos, primero de A a C, más luego de C a B. Claro, ¿verdad? Tiene lógica porque estoy calculando todo y luego lo que estoy haciendo es calculándola por pedacitos, ¿verdad? Aunque esto se ve muy sencillo, pero a veces siempre nos cuesta, siempre es un error, ¿verdad? Siempre nos cuesta porque a veces nos dicen que la integral, por ejemplo, acá que sea de 2 y aquí 10 y aquí es 5.
Entonces, claramente, si vemos, esto es una igualdad. Recuerden que una igualdad es una ecuación. Entonces, si, por ejemplo, a mí me dan el resultado de la integral de 2 a 10. Nos dicen que la integral de 2 a 10 es la integral de 2 a 10 de f de x. Usamos la función de x, perdón, acá, de x es igual a 10, por ejemplo, 10. Y además sabemos que la integral de 5 a 10 de f de x de la misma función es lo importante de x y la misma variable es igual a 2. Y nos piden calcular o hallar, sobre aquí signo de preguntas, la integral de qué? De 2 a 5. De 2 a 5 de f de x de x. ¿Esa integral es igual a qué? Bueno, entonces simplemente ven que tenemos de 2 a 10, pero el 5 está entre 2 y el 10. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nos están dando ¿qué? Nos están dando toda esta área, por decirlo así. ¿Y qué más? Y este otro pedacito, bueno, y el pedacito de 5 a 10, y este pedacito. Y queremos encontrar de A a B, queremos encontrar acá el color naranja. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Simplemente a todo el verde quitarle el color naranja, o sea, de acá, de esta ecuación original, despejar para la integral de 2 a 5 y ya vamos a encontrar nuestra integral. Entonces aquí simplemente es 10, a 10 le vamos a quitar 2 para encontrar esa integral. A 10 le quitamos 2, entonces esto es igual a 8. ¿Cómo lo digo? Parece sencillo, pero estos son puntos que se pierden fácil en un examen o un quiz. Puntos fáciles que pierden en esto, que simplemente es ir despejando, ver de dónde estoy trabajando, cuál es el número más pequeñito y cuál es el número más grande. De 2 a 10, el más pequeño es 2 y el más grande es 10. Y buscar cuál está en medio y plantear la integral de 2 a 10 como una suma de sus pedacitos, de esos intervalos que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, aquí nos da un ejemplito sencillo, dice que CAB, que es de 0 a 3, y C está en medio, que es 2, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí es el 0, el 3 y el 2. Y el 2 por ahí. Vamos a verlo un poquito más hacia la izquierda, parece que está en el centro, vamos a verlo por acá. Aquí está el 1, aquí está el 2. Ahí está el 2. Dice que la integral de 0 a 3 la calculamos, se puede calcular, ¿verdad? X al cubo entre 3, de 0 a 3 de 9. Y lo podemos calcular como de 0 a 2, de x a la 2, más la integral de 2 a 3. Estoy haciendo la partición, el 2 en pedacitos. Y vean que al final es lo mismo. Nos va a dar al final lo mismo, el mismo resultado. Nos da lo mismo. Entonces, con este ejemplo podemos verificar que es cierto en este caso, ¿verdad? Calculando toda o calculando por pedacitos. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para un ejemplo como lo que escribimos aquí en azul, o es muy importante cuando vamos a calcular áreas. Generalmente cuando vamos a calcular áreas no hacemos todo el intervalo, sino nos van a dar un área bien grande y tenemos que ir calculando por pedacitos, vamos a ir calculando esa área. Vamos a ver cuando lleguemos a esa aplicación. Luego entonces dice que tenemos otro teorema, sea f una función integrable en un intervalo cerrado que contiene los tres números a, b y c. Entonces la integral de ab es igual a la integral de a a c de f de x más la integral de c a b, sin importar cuál es el orden de a, b y c, a, b y c, ¿verdad? Entonces lo podemos acomodar como nosotros queramos, pero entonces vean siempre hay uno que es unión, ¿verdad? Hay que buscar siempre cuál es el más grande y cuál es el más pequeño para realizar esa unión. Tenemos otro resultado muy importante acá como definición. Recuerden que estos teoremas o definiciones son resultados para nosotros teóricos que vamos a utilizar en la resolución de problemas hallando áreas o hallando simplemente una integral, que nos dicen calcule la integral definida, ¿verdad? Que nos dicen que es una área. Entonces este resultado muy importante es que la integral de AB de f de x es igual a menos la integral de BA de f de x. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Tenemos el A acá, pero el A lo tenemos por acá. Y luego tenemos el B y el B por acá. Entonces, vean que podemos cambiar los límites de integración. ¿Cómo podemos cambiar esos límites de integración? Esos límites de integración los podemos cambiar poniéndole o anteponiéndole un menos a la integral. Ese es el precio.
yo le puedo cambiar los límites de integración con un menos, poniéndole un menos delante de mi integral. Eso lo vamos a ver otra vez cuando estemos calculando áreas, ¿verdad? O cuando da un problema teórico ahí que hay que acomodarlo respecto a nuestros límites, ¿verdad? Y recuerden que el área es positiva, entonces hay que hacer cambios ahí en la integral, seguramente. Eso lo vamos a ver fácil, lo vamos a ver fácil porque tal vez nos va a quedar la integral, un ejemplo, vamos a escribirlo por aquí en rojo, la integral de 5 a 2 de una función, vamos a ponerle f de x. Entonces nosotros lo vamos a integrar así. Vamos a recordar que siempre hacer el más pequeño al más grande. El límite inferior tiene que ser el más pequeño y el límite superior el más grande. Entonces aquí, ¿qué haríamos? Bueno, yo le quiero dar la vuelta, menos, pago el menos y le damos la vuelta a los límites. 2, 5, de f de x. Y ya listo, ya tenemos la integral. Entonces, ahí de esa manera la vamos a resolver. Así, siempre el más pequeño al más grande. Y igual entonces nos vamos a volver aquí un momento. Vamos acá a la propiedad de suma. Vamos a ver acá. Claro, vean que la propiedad de suma es la integral de AB y acá igual de AB. Entonces podría ser que un problema más bien podríamos tener la integral acá en la derecha de BA. Entonces, ¿cómo haría yo para poder aplicar esta propiedad? Más bien de pasar del lado de la derecha al lado izquierdo. Entonces, esta integral que tendríamos acá, aplico la propiedad del menos. Entonces le viramos o le damos la vuelta a los límites de integración y ya tendríamos de A a B. De A a B y ya podría unirlas, ¿verdad? Entonces es una otra aplicación que nos sirve esta definición que nos da acá, ¿verdad? Como una definición. Para nosotros es un resultado, ¿verdad? La integral de AB de fx es igual a menos la integral de BA. ¿Cómo darle la vuelta a los límites inferiores y superior? A los límites de integración, agregándole un menos y le damos la vuelta. El límite inferior pasa a ser el límite superior y el límite superior pasa a ser el límite inferior. Entonces tenemos una forma. Acá nos da un ejemplo. Vean que dice que la integral de 1 a 3 de x, sencillo, calculamos, aquí falta un igual. La integral de x es x a la 2 entre 2. Y esto hablado de 1 a 3. De 1 a 3 es igual, bueno, evaluamos simplemente 3 a la 2, 9 entre 2 menos 1 a la 2 es 1, 1 medio. Eso es 4. Pero ahora la integral de 3 a 1 es que dice que la integral de 3 a 1 de x, acá nos falta un igual. Lo mismo es x a la 2, pero ahora cuando hablamos el resultado es menos 4. Entonces, para que ya sean iguales, vea qué pasa. Entonces tiene que ser un menos, claro, porque esta integral, ¿cuánto nos dio? Esta integral que está acá nos dio menos 4. La integral, ¿verdad? La integral. Pero con un menos adelante, esto es menos, ¿verdad? Menos con menos, positivo. Menos acá de la definición y el menos 4 es el resultado de la integral. Entonces, menos con menos, eso es 4, ¿no? Terminamos de escribir aquí, 4, ¿verdad? 4. Y para finalizar, nos dice que la integral de A a A, o sea, vean que el límite inferior y el límite superior es el mismo. Entonces, esta integral es 0. Claro, porque no estaríamos integrando, digámoslo así, nada, es inicio en A y termino en A. Dice que en este caso, note que la longitud del trapecio curvilíneo es 0, por lo que su área también es 0. Aquí es su área es también 0, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el resultado. Entonces, esta clase va a consistir en varios videos que los vamos a desglosar en ejemplos. Acá tenemos primero la parte teórica, ¿verdad? Las propiedades, la definición de una integral definida, que en realidad si lo vemos así, para verlo de manera sencilla, digámoslo, es una integral indefinida. Solo le estamos agregando los límites de integración y evaluando. Vamos a ver que cuando calculamos una integral va a ser muy similar, solo tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer una sustitución. Hay que hacer unos cambios en los límites, pero vamos a ver que no es algo complicado, pero sí tenemos que recordarlo. Vamos a verla de dos métodos, como vamos a ver, exacto, de dos métodos, cómo calcular una integral por cambio de variable, de dos maneras, ¿verdad? Hay personas que lo resuelven cambiando los límites de integración y otras no. Entonces nosotros vamos a ver los dos métodos, tal vez, bueno, para
Para mí es más fácil uno, no, para mí es fácil dos, entonces vamos a ver ambos métodos. Pero entonces acá estudiar bien las propiedades que vimos, ¿verdad? Separación, la constante, cómo intercambiar los límites de iteración, esta última, ¿verdad? El teorema fundamental, que en realidad es lo que vamos a estar aplicando siempre, encontrando la integral, la primitiva de la integral y evaluando, la verdad, que al final es como, evalúeme esta función en A, evalúeme esta función en B y réstelo. Y siempre recuerda que es el más grande menos el más pequeño. Entonces recuerden, esta clase consiste en varios videos, este sería el primero y vamos a hacer unos cuantos más de ejemplos de integral definida resolviendo ejercicios.